Saludos, estimadas personas, estudiantes, encargados legales y personas docentes. El día de hoy nos encontramos en un video educativo de actualidad del tema Práctica para la Prueba Nacional Estandarizada en Primaria en el componente o asignatura de Estudios Sociales y Educación Cívica. Vamos a iniciar con la lectura de la primera de las preguntas. Dice, lea la siguiente información. En Costa Rica, la educación cívica se imparte a lo largo de la educación formal, primer y segundo ciclos hasta la educación diversificada, con el propósito de formar ciudadanos conscientes de su papel en la sociedad y en el sistema democrático. También es importante destacar que la educación cívica no se limita solo al ámbito escolar, ya que diversas instituciones y organizaciones trabajan en la promoción de la participación cívica en la sociedad costarricense. De acuerdo con la información anterior, la educación cívica es importante para la sociedad porque entonces veamos que hay que primero hacer una lectura con cuidado del texto y en este caso vemos que nos habla el origen, por ejemplo, de educación cívica que se imparte en el sistema educativo costarricense, sobre todo dando énfasis a la educación formal, es decir, a los centros educativos, desde primaria, primer y segundo ciclos, hasta educación diversificada, es decir, hasta cuando las personas estudiantes concluyen en décimo y duodécimo año, en caso de colegios técnicos, y que tiene un propósito, que es básicamente formar a los ciudadanos para convivir en sociedad y también conocer, aportar al sistema democrático. Pero que no solamente en el ámbito educativo, sino que la educación cívica también es promocionada, forma parte, hay instituciones, organizaciones que tienen tareas específicas en la promoción de estos valores, de esta participación cívica. Entonces, a partir de esta información del texto, la educación cívica es importante para la sociedad costarricense porque permite formar actitudes de rechazo hacia la diversidad, sostiene la idea inicial que aporta mucho en la consolidación del Estado y aporta al enriquecimiento de la sociedad y el sistema democrático y su ámbito de acción va más allá del centro educativo. Entonces, veamos que la opción A permite formar actitudes de rechazo. Bueno, recordar que el rechazo hacia la diversidad no es un aspecto positivo y no es la idea de ninguna asignatura y mucho menos de educación cívica de formar personas, seres humanos, personas estudiantes, niños y niñas que rechacen la diversidad. No, no es la idea, sino poner en práctica valores como la tolerancia, la solidaridad, el respeto, etcétera. Y la opción A deberíamos descartarla. La opción B sostiene la idea inicial que aporta mucho en la consolidación del Estado. Sí, es importante. La educación cívica viene a aportar a la consolidación del Estado, pero no habla nada del texto de eso. Habla más de lo que se menciona en la opción C. Aporta al enriquecimiento de la sociedad, sí. Al sistema democrático, sí. Vea que mencionamos el sistema democrático y su ámbito de acción va más allá del centro educativo, sí. Vean que mencionamos que no solo se limita, no solo está establecida la educación cívica en los centros educativos, sino que son múltiples, diversas las instituciones y organizaciones que en el país se encargan de promocionar la educación cívica, la participación cívica en la sociedad costarricense. Por tanto, la opción correcta es la opción C. Seleccionamos y enviamos si el sistema está programado con la respuesta correcta. Entonces, como en este caso, nos lo indica muy bien. Vale, y continuamos. Vamos a la pregunta 2. Recordarles antes invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a la pregunta número 2. Dice, lea la siguiente información. Los habitantes de Costa Rica deben asumir la responsabilidad de sus acciones y su impacto en el medio ambiente. ¿Qué significa lo anterior? Esto significa tomar decisiones informadas y conscientes en la vida diaria. Por ejemplo, reducir el consumo de recursos, reciclar, reutilizar y reducir los desechos. De acuerdo con la información anterior, una práctica ciudadana responsable con el medio ambiente es la siguiente. Pues vean que el texto
nos habla de que nosotros, cada uno de nosotros, como ciudadanos costarricenses, pero sobre todo más como habitantes de Costa Rica, sin importar nuestra nacionalidad, etcétera, simplemente como habitar Costa Rica, como habitar el mundo, tenemos una responsabilidad y cada una de nuestras acciones es muy importante para reducir el impacto que podemos generar al medio ambiente. Y ante esto hay que tomar decisiones informadas y conscientes en nuestro actuar diario. Es decir, en la vida cotidiana de todos los días tenemos que reducir, por ejemplo, el consumo de recursos, de agua potable, de electricidad. Podemos, por ejemplo, fomentar el reciclaje, la reutilización de distintos recursos que tengamos en nuestro hogar y sobre todo reducir los desechos, lo que utilizamos día a día, tratar de reutilizarlo o bien reducir nuestro margen de generación de desechos. Entonces, de acuerdo con esta información que nos indica el texto, una práctica ciudadana responsable con el medio ambiente, ¿cuál sería? Utilizar el agua de la ducha solamente 2 veces a la semana para ahorrar recursos. Opción B, utilizar medios de transporte privado como el vehículo personal, la motocicleta y no viajar en transporte público. Y opción C, compartir conocimientos sobre la importancia de la conservación ambiental con familiares y amigos. Bueno, vamos a empezar o vamos a iniciar con la opción A. ¿Por qué la opción A no debería ser correcta? Bueno, vean que dice utilizar el agua de la ducha solamente 2 veces a la semana. No, es fundamental el baño siempre, todos los días, antes de irnos al centro educativo, antes de ir a trabajar, si por ejemplo nuestros encargados legales, nuestros padres, familiares con los que vivamos, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a hacer alguna diligencia, alguna acción diaria, es fundamental bañarse, utilizar el agua de manera, eso sí, racional, pero no 2 veces a la semana. No, no tiene sentido la oración. Vamos a descartar la opción A. Vamos ahora a leer la opción B. Utilizar medios de transporte privado como el vehículo personal, la motocicleta. En este caso, sucede lo contrario. Lo que se fomenta, una práctica positiva, una práctica ciudadana responsable de cada uno de nosotros sería fomentar en nuestros hogares el uso del transporte público, de la bicicleta, si no, de aprovechar y hacer ejercicio, de caminar también, dependiendo del lugar donde nos desplacemos, si es un viaje corto, podemos caminar, podemos utilizar la bicicleta, hacer ejercicio, aprovechar, etcétera, y no lo que se menciona al final, que es fundamental utilizar el transporte público porque ayudamos a reducir el impacto que cada vehículo podría tener eventualmente en la generación de partículas contaminantes al ambiente, de gasto de recursos, de consumo de combustible, etcétera. Y el transporte público además ayuda a reducir las presas y el congestionamiento en las ciudades. Entonces la opción B no. Por tanto, debería ser la opción C, pero vamos a analizarla también. Compartir conocimientos sobre la importancia de la conservación ambiental con familiares y amigos. Y esto es importante, siempre es importante en los espacios familiares conversar con las personas estudiantes, con niños, niñas, jóvenes, sobre acciones positivas que cada uno de nosotros, desde nuestro ámbito individual y también familiar y colectivo, podemos realizar para conservar el medio ambiente y que sean funcionales y puestas en práctica, ojalá, por los grupos familiares. Muy bien, la opción C, seleccionamos y enviamos. Excelente, correcto. Continuamos a la pregunta 3. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en primaria, en este caso, en el componente o asignatura de estudios sociales y educación cívica, hay disponible en el canal dos opciones, desde prácticas, así como un curso con prácticas también con videos explicativos, donde eh, se describen los temas que es importante identificar para ir preparados de una muy buena manera al examen. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir los encargados legales, por supuesto, alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la pregunta número 3. Dice, lea la siguiente información. Desde niños y niñas en edades tempranas y supervisados por adultos, es importante que aprendamos a reciclar, utilizando para ello diferentes contenedores o recipientes para colocar papel, cartón, vidrio, plástico y metales. Otra importante tarea es conocer en el cantón y la localidad donde vivo
y las pautas a seguir en este proceso. De acuerdo con la información anterior, es importante ejecutar prácticas como las anteriores porque la opción A es una buena actitud ciudadana para promover el cuidado y la protección del medio ambiente. Opción B, le generan al país ingresos por exportación del material a países de Europa y Asia. Y la opción C, fomentan un beneficio económico para la familia que lo realiza y es una fuente o una importante fuente de ingresos. Bueno, en este caso, más allá, vamos a iniciar con la opción C. Más allá de que reciclar aporte un beneficio económico a la familia que lo realiza, que le vayan a pagar por eso, no necesariamente sucede así, pero sí es una práctica muy importante fomentar en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro hogar, el reciclaje, porque ayuda a reutilizar los recursos y genera un cambio positivo de que nuestras acciones pueden ejecutarse sin generar un impacto tan grande sobre el medio ambiente, sobre los recursos naturales y desde tempranas edades podemos inculcar eso en las personas. Entonces, por eso es importante, pero no va más allá de que genere ingresos económicos importantes para la familia. La opción C deberíamos descartarla. La opción B, le generan al país ingresos por exportación del material a países de Europa y Asia. Bueno, tampoco. No hay evidencia en el texto que se mencione de eso, por tanto, no. Pero sí dice que es importante ejecutar prácticas como las anteriores porque es una muy buena actitud ciudadana para promover el cuidado y la protección del medio ambiente. Por supuesto que sí. Y sobre todo recordar que en nuestras comunidades, dependiendo de la localidad, del cantón, el distrito donde vivamos, puede pasar el camión recolector, en este caso en materiales reciclados, un día determinado cada semana o bien cada 15 días, una vez al mes. Entonces es importante que en un calendario, en nuestro teléfono celular, en algún dispositivo tecnológico podamos anotar esa fecha para recordarla, para tenerla presente por si es de manera esporádica y no tan periódica como sucede pasar, como suele pasar, perdón, en algunos lugares. Entonces, la opción A es la opción correcta. Nosotros la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Vamos a continuar a la pregunta número 4. Lea la siguiente información. Como seres humanos nos preguntamos si las acciones pequeñas e individuales son importantes. La respuesta será que cada pequeña acción que se tome puede marcar la diferencia en la protección del medio ambiente. La combinación de estas prácticas ciudadanas contribuye al esfuerzo global para abordar los desafíos ambientales y preservar nuestro planeta para las futuras generaciones. De acuerdo con la información anterior, un ejemplo de una práctica responsable de los ciudadanos para la protección del medio ambiente es la siguiente. Opción A, lavar el vehículo al menos 3 veces a la semana para que siempre se encuentre reluciente. La opción B, preferir los productos agrícolas importados ya que afectan menos el medio ambiente local. Y la opción C, utilizar el agua de manera responsable, cerrando la llave de la ducha y el lavamanos cuando no se ocupe. Entonces vamos a iniciar en este caso con el análisis, con el estudio de la opción A. ¿Por qué la opción A no debería ser? Bueno, lavar el vehículo al menos 3 veces a la semana no sería conveniente. Más importante es que cuando la tarea se hace en el lugar o se paga algún lugar para hacerlo, que se utilice en lugar de la manguera directamente, baldes, recipientes que almacenen esa agua para que no sea directamente de la manguera y no 3 veces a la semana porque gasta muchísima cantidad de agua que bien se podría ahorrar y utilizar en cosas claves como la ducha, lavamanos, los alimentos, etcétera. La opción A, no, la tenemos que descartar. La opción B, preferir los productos agrícolas importados, ya que afectan menos el medio ambiente local. Bueno, del texto no se menciona nada de productos agrícolas y más que preferir productos agrícolas importados, porque pueden generar un impacto menor en el medio ambiente local, recordar que hay prácticas agrícolas responsables eh, que utilizan o más bien no utilizan agroquímicos, fertilizantes, contaminantes, y que es importante inculcar en los y las personas, estudiantes menores de edad,
que debemos respetar, debemos apoyar al agricultor, al productor nacional, y no necesariamente la opción B sea una afirmación correcta, además de que el texto no habla nada de eso. Eso es importante tomarlo en cuenta siempre, porque vean que todas las afirmaciones o la gran mayoría de las que hemos presentado anteriormente dicen de acuerdo con la información anterior. Entonces, muy importante el análisis, la lectura cuidadosa, detallada del texto. Y la opción C. Entonces, la opción C, si es algo muy positivo, es una práctica responsable de los ciudadanos para la protección del medio ambiente. Utilizar el agua de manera responsable. ¿Qué significa responsable? Por ejemplo, que si estamos en la ducha y nos estamos enjabonando, nos estamos, eh, por ejemplo, utilizando el champú, etcétera, entonces debemos cerrar la ducha, la llave, para que nos siga saliendo agua, porque estamos haciendo otra tarea y no ocupamos, no requerimos el agua en ese momento. Igualmente, el lavamanos, si no lo estamos utilizando, también podemos cerrar la llave y lo volvemos a abrir, lo volvemos a manipular cuando vamos a quitarnos el jabón, etcétera. Entonces, eso es importante y es una práctica muy positiva. Entonces, eh, seleccionamos la opción C y enviamos. Y ahora continuamos con la pregunta número 5. Dice, lea la siguiente información. Los pueblos originarios de Costa Rica han dejado una huella profunda en la historia y la cultura del país. Sus conocimientos tradicionales, prácticas sostenibles y contribuciones culturales continúan siendo valiosos para la sociedad costarricense y para la preservación del medio ambiente, una región rica en biodiversidad. A partir de la información anterior, ¿cuál es un ejemplo de aporte de los pueblos originarios a la identidad costarricense? La imposición del idioma chorotega a todos los pueblos indígenas del país para preservar su riqueza cultural. La opción B, la generación de fuentes de ingreso por la masiva atracción de turistas a sus regiones, lo cual fomenta el rechazo cultural. Y la opción C, el respeto por la naturaleza, de la cual utilizan especies de flora como medicina tradicional y que son utilizadas en la actualidad por la medicina moderna. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta, perdón, con la opción C, con la opción A, la imposición del idioma chorotega. Bueno, primero tomar en cuenta que la imposición no es algo positivo, va en contra de los derechos, de lo que piensan otras personas y no se puede someter a la fuerza. Además, más bien sucede lo contrario, que muchos de los idiomas que hablan los pueblos, los distintos pueblos indígenas costarricenses, pueblos originarios costarricenses, han ido paulatinamente desapareciendo y obviamente no se han podido preservar a pesar de su riqueza cultural. Entonces la opción A, no por cómo se plantea. La opción B, la generación de fuentes de ingreso por la masiva atracción de turistas a sus regiones, lo cual fomenta el rechazo cultural. Bueno, sí es cierto que hay una masiva atracción de turistas al país, pero no necesariamente, primero, no se habla en el texto de esa práctica y además al final de la oración termina, lo cual fomenta el rechazo cultural y tampoco la idea de la convivencia en una sociedad multicultural, plurilingüe, etcétera, pluricultural, es que se fomente el intercambio de ideas con tolerancia, con respeto y no el rechazo cultural, porque no aporta a la sociedad. Y la opción C, que debería ser la correcta, si es importante, si es una práctica y un aporte, sobre todo de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, aborígenes costarricenses a la identidad, es el respeto por la naturaleza, sí, de la cual ellos se consideran hijos e hijas, de la cual utilizan especies, por ejemplo, de flora como medicina tradicional. Y esta medicina tradicional es utilizada hoy día por la medicina moderna y es un aporte muy valioso a la identidad costarricense. Entonces, la opción C es la respuesta correcta, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien. Y vamos a la pregunta número 6 y última de esta práctica en video con su respectiva explicación. Vamos a la pregunta número 6. Antes recordarles
que si se están preparando para la prueba nacional estandarizada en primaria en el componente o asignatura Estudios Sociales y Educación Cívica, hay disponible en el canal dos opciones para hacerlo de una muy buena manera. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir sus encargados legales, sus padres, madres de familia, para adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos ahora sí a la lectura de la pregunta número 6. Lea la siguiente información. Los pueblos originarios en el territorio que hoy día es Costa Rica fueron sometidos a condiciones de trabajo forzoso en las encomiendas y mitas. Aunado a lo anterior, quiere decir relacionado a lo anterior, los pueblos africanos también fueron sacados de su continente a la fuerza y sometidos a la esclavitud, una vez llegados en América y puestos al servicio de los intereses europeos. A partir de la información anterior se evidencia que la opción A, los pueblos africanos y originarios fueron sometidos a condiciones deplorables por los europeos. La opción B, los pueblos europeos eran claramente superiores a los africanos y originarios de América. La opción C, prácticas que vinculan el respeto a la diversidad cultural y la tolerancia en la sociedad. Vamos a iniciar entonces con la opción C. A partir de la información anterior se evidencia que, bueno, se evidencian prácticas que vinculan el respeto. Bueno, no, vimos que el texto no habla de respeto a la diversidad ni tolerancia, habla de un sometimiento, habla de utilizar a personas, a seres humanos como esclavos, someterlos a condiciones de trabajo forzoso en contra de lo que ellos querían, separarlos de sus familias, etcétera. Entonces, no sería lo que se afirma en la opción C, porque no sucedió así. La opción B, los pueblos europeos eran claramente superiores a los africanos y originarios de América. Bueno, esa era la idea de ellos, los pueblos europeos que como eran blancos, eran superiores, tenían una serie de virtudes especiales, entre comillas, podemos llamarlos así, para sentirse, para crearse superiores a otros seres humanos que incluso a otros pueblos que no consideraban ni siquiera seres humanos como los pueblos originarios de América o incluso los africanos que por sus colores de piel oscuros, etcétera, no los consideraban seres humanos. Entonces, lo anterior generó incluso un debate en ese momento histórico, en la época colonial, entre los frailes y entre distintas personas de la época, pero no es la idea, no es lo que se evidencia en el texto anterior. No era esa superioridad de los europeos sobre los otros, sino la opción A, que los pueblos africanos y originarios de América fueron sometidos a condiciones deplorables por parte de los europeos, a condiciones muy difíciles para su vida, incluso acabaron con una enorme cantidad de pueblos originarios, de sus familias, de pueblos africanos también sometidos a la esclavitud, que murieron como mano de obra, lamentablemente en esa época histórica. Entonces, no es lo correcto y no lo correcto desde el punto de vista ético, moral, etcétera, y humano, pero fue lo que se evidencia en el texto y lo que se comenta además en el texto. Y fue una práctica discriminatoria que fue puesta en ejecución por los europeos en contra de los pueblos africanos y originarios. Muy bien, seleccionamos la opción A, enviamos y de esta manera estamos llegando al final de esta práctica para la prueba nacional estandarizada en primaria en componente estudios sociales y educación cívica. Agradecerles por acompañarnos y invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.